Dios les bendiga, amados de Dios, remanente fiel. Continuaremos con el estudio de la última enseñanza que hizo Jesús antes de la última cena. Esta es la parte 2. Y en el estudio anterior leíamos que Jesús les advertía a los que le escuchaban. Lucas 21:8. Como siempre, tomen sus Biblias para que sigan este estudio y vean que estas cosas son así. Lucas 21:8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayas en pos de aquellos que te dicen que Jesús ya viene, porque cuando venga el Hijo de Dios, Jesucristo, en su retorno por la Iglesia de gracia, por su cuerpo, por los llamados a ser de Cristo, el remanente fiel, lo hará como un ladrón en la noche. Esto lo veíamos en el segmento anterior. Ahora continuaremos con Lucas 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 26:9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Se han dado cuenta que algunas religiones agoreras están diciendo que ya el retorno está cerca porque hay guerras, porque hay peste, porque hay esto y lo otro? Que esa gente nunca estudió, no conoce la historia. ¿Cuántas guerras han habido desde entonces? Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, pestes, peste negra, peste amarilla, peste bubónica. Todo eso ha estado aconteciendo a través del tiempo. Las cruzadas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas muertes hubieron en ese tiempo? La toma de Jerusalén, las guerras por Jerusalén. Todo eso han sido guerras que han ido aconteciendo a través del tiempo. Porque olvidan, no os alarméis. Van a ver esto porque recuerden, la tierra, este siglo, está siendo gobernado por el Dios de este siglo, que hurta, mata y destruye. Así que no deberíamos de asombrarnos de lo que ocurre. Lo que nosotros deberíamos hacer es estar preparados, haciendo la voluntad de nuestro Padre, caminando dentro del lindero de la palabra y permaneciendo fieles. Porque el fin no será inmediatamente. Recuerden, para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Lucas 21:10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Hoy dirán que en este tiempo no son llevados a la cárcel, y no es necesario. El adversario ya los tiene encarcelados en su propia mente, en temores, en miedos, en dudas, falsas doctrinas, prácticas de doctrinas cerradas, manteniendo a la creación de Dios en constante presión para que acepte la perversión del mundo como algo natural, para que caiga ante los lobos rapaces, los ciegos guías de ciegos, los obreros fraudulentos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para oponernos a las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Te han preguntado ustedes si está ocurriendo todo eso de la perversión del mundo y todas esas cosas que ocurren? ¿Qué estamos haciendo? El mejor ejemplo es la política. El mejor ejemplo es la política. Hay gente que se dice creyente, pero apoya, respalda, defiende a una ideología que se opone contra todo lo establecido por Dios. Se opone al matrimonio hombre y mujer. Se opone a que los padres tengan la patria potestad de los hijos. Se opone a que los niños
sean enseñados con límites, en que se pueden traumar. Se pone contra todo lo establecido por Dios, contra todo. Y hay gente que se dice creyente, que los apoya y defiende, y los justifica. Piensen, nosotros, los creyentes, los renacidos, los que conocemos la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo para oponernos a las obras infructuosas de las tinieblas? Lucas 21:13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Estamos dando testimonio del poder de Dios? Miren lo que está enseñando Jesucristo, que habrá guerra, pestilencia y todo eso. Y esto será ocasión para dar testimonio, Lucas 21:13. Y la pregunta que aquí cabe es, ¿estamos dando testimonio del poder de Dios? Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder, en vuestra defensa. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. La promesa que nuestro Padre nos hace a través de su Hijo es que nos dará palabra de sabiduría para exponer la verdad y la voluntad revelada de Dios. Pero, ¿cómo lo hará? ¿Qué medio usará nuestro Padre? Dios ya había prometido por medio, Dios ya lo había prometido por medio del profeta Isaías. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora sabemos que esto se cumplió y está disponible desde el día Pentecostés, aunque ese Espíritu Santo no estaría sobre nosotros, sino dentro de nosotros, a contar desde el día Pentecostés. Antiguamente, si ustedes leen y ponen atención, se darán cuenta que todos los profetas tenían el Espíritu sobre ellos, incluso Jesucristo, el que recibió el Espíritu de Dios en forma de paloma que se posó sobre él. ¿Se acuerdan? Que también lo vimos en segmento anterior en reiteradas oportunidades. Pero todo eso ya se cumplió y desde el día Pentecostés está disponible el tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre cuando tocamos este versículo de Hechos 1:8, lo vimos en el estudio del libro de Hechos y en otros estudios también, siempre se les hace esta pregunta: ¿dónde estamos nosotros hoy día? ¿No estamos en lo último de la tierra? Colosenses 1:25. Leíamos 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:26. Detengamos un momento en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Si tomamos y desglosamos este versículo, dice, de la cual fui hecho ministro. ¿Qué lo hizo ministro? ¿Fue la universidad? ¿O una reunión de esa gente que se dice a sí mismo ancianos lo eligió como ministro? Dice, según la administración de Dios que me fue dada. Así que la administración de ser ministro se la dio Dios, no la gente, no en la universidad, no estudió para. ¿Y cuál era el propósito de la administración de este hombre que era ministro? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No sé si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de visitar religiones y se van a dar
los que fueron, se deben haber dado cuenta que lo que menos se habla es palabra. En un estudio que vimos al principio, se hablaba del adversario como del talador. Y si nosotros miramos al campo cuando se corta un árbol, se deja la raíz, que es el tocón. ¿Y sabes lo que hace el adversario? No te quita toda la palabra de la mente. Haz lo mismo. Te deja la raíz, te deja la palabra que tú ya tienes. Pero ahora miren ese árbol que se cortó. ¿Qué ocurre sobre ese árbol que se cortó? Nacen diferentes ramas, chuecas, más gruesas, más delgadas, degeneradas. Eso es lo que hace el adversario. Te deja la raíz, la palabra, para que tú creas que estás caminando dentro de los linderos de la palabra. Pero lo que tú edificas, por eso está escrito, cada uno mire cómo edifica. Cada uno mire cómo edifica. Cada uno debe ver su andar, si está dentro de los linderos de la palabra de Dios, si está actuando dentro de la voluntad de Dios. ¿Está anunciando cumplidamente la palabra de Dios en las religiones? ¿Tú lo estás haciendo? Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Se dan cuenta para qué Dios nos hace ministros? Porque está disponible, porque Dios no hace excepción de personas. Así como lo decía Pablo, lo podemos decir nosotros, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, porque todos, cada uno de nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Anunciar cumplidamente, es decir, honestamente, rectamente, puramente, la palabra de Dios. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Si a ti te está mostrando Dios, este misterio que había estado oculto es porque a ti te considera un santo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Entienden ahora por qué Dios nos considera santos? A todos aquellos que renacimos del Espíritu de Dios y que recibimos a Dios en Cristo en nosotros. Porque nosotros recibimos la esperanza de gloria. Volvamos ahora con la enseñanza que Jesús hizo en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si somos la morada de Dios y de Cristo, si creemos que está en cada uno de nosotros los renacidos, ¿temeremos mal alguno? ¿Por qué en el Antiguo Testamento los profetas no hablaron estos temas? Porque era un misterio oculto, pero Dios tenía dispuesto el tiempo para revelarlo. ¿Y a quién revelarlo? Este misterio que nos fue ya revelado a nosotros, los renacidos, era que tendríamos a Cristo en nosotros. Esa es la nueva creación, el nuevo hombre creado según Dios, pero que además seríamos la morada de Dios, y que junto con Dios también estaría Jesús el Cristo. ¿Comprenden esto? En nosotros, que seríamos morada del Dios viviente, que nuestro cuerpo sería el templo de Dios. ¿Creen que Dios en Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo de la promesa? Es por ello que Dios nuestro Padre nos prepara y nos entrega todas las herramientas necesarias para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas en nosotros primero y en la gente que nos rodea, gente que no conoce a Dios o que se niega a conocerlo. Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. ¿Se mata hoy a los que buscan a Dios? Piensa en un momento. ¿Se mata hoy a los que buscan a Dios? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. La respuesta es sí. Los matan espiritualmente. Los callan para que no hablen la verdad de la voluntad revelada de Dios, robándoles la vida en abundancia que Dios promete en su palabra.
Recuerden, un vaso no puede ser lleno sino hasta su capacidad. Para el creyente es igual. Dios no nos puede llenar más que a nuestra capacidad si no nos vaciamos hablando su palabra al cumplir el ministerio de la reconciliación a tiempo y fuera de tiempo. No nos puede dar más. Por tanto, debemos aplicar sabiduría para ver la ocasión de hablar la palabra de Dios siempre a todos sin excepción. Esa es la sabiduría de Dios en manifestación. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pregúntense, ¿qué alma ganaré con la paciencia? Mi alma, primero. Mi alma ganaré primero. Lean otra vez, 21:19 de Lucas. Con vuestra paciencia. Y la palabra paciencia es constancia y perseverancia. Con vuestra constancia y perseverancia ganaréis vuestras almas. Mi alma ganaré primero. Ahora, ¿cómo lo haré? Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora piensen un poquito. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? ¿Se preguntaba por qué? ¿Por qué somos perseguidos? Porque lo estamos siendo. Somos perseguidos, somos aborrecidos. Porque somos el remanente fiel. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Qué pasó con Noé y la gente que lo rodeaba? ¿No se burlaron de él? ¿No hicieron mofa por él estar construyendo el arca? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Remanente, es un poco de gente. Imagínense con todos los millones de descendientes del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, las 12 tribus. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis. Son 144.000 solamente. De todos esos millones. Ahora bien, piensen, de todas nuestras generaciones, desde el momento en que Jesucristo dijo cumplido es, y después de ser resucitado se sentó a la diestra de Dios Padre, dando por sentado de que había cumplido lo que le había sido encomendado, hasta nuestros días. Vamos a suponer que Jesucristo retorne hoy día. ¿Cuánto es el remanente fiel? ¿Cuántos han permanecido dentro de los linderos de la palabra fielmente? Piensen. Por eso dice segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Si la religión su doctrina es que Jesucristo es Dios, no tienen a Dios. Todas aquellas religiones que viven en el Antiguo Testamento, que viven bajo la ley, no tienen a Dios. Piensen. Todas aquellas religiones que viven haciendo obras y no creen que la salvación es por gracia, no tienen a Dios. 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos visto dos significados de la palabra fe, que es confianza y que es creencia. Aplíquenla aquí, obteniendo el fin de vuestra confianza, de vuestra creencia, que es la salvación de vuestras almas. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que, si el remanente es poco, y estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y ¿qué es lo que dice Dios del mundo? Que el mundo escucha al mundo, no nos escucha a nosotros. ¿Somos aborrecidos por esta causa? Sí, porque hablamos la palabra de Dios que confronta las tinieblas que ellos viven.
Piensen, si nosotros hablamos que el matrimonio creado por Dios es hombre y mujer, ¿qué está viviendo el mundo hoy día? ¿Somos aborrecidos por todos ellos? ¿Por todos los que lo viven y por todos los que lo apoyan? ¿Por todos los que lo aceptan? ¿Por todos los que piensan de que Dios los creó también? No, Dios no lo creó, no los hizo. Cada uno decidió de su propia concupiscencia, está escrito, de su propia concupiscencia, de su propia perversión. Si yo no persevero hasta el fin en este principio, que Dios es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, y que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, el regalo, y no transo esta doctrina y persevero hasta el fin, entonces me salvaré de la ira venidera, y me aseguraré la vida eterna. Por tanto, los que predican, enseñan, testifican, hablan, transmiten otra doctrina que no sea la que Dios nuestro Padre muestra en su palabra, además de matarse a sí mismo espiritualmente, también matan a otros, al llevarlos a la religión sin valor para salvar sus almas y obtener la vida eterna. Lucas ahora menciona otra enseñanza que hizo Jesús, Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Si ustedes conocen la historia, sabrán que Jerusalén no ha sido destruida una vez, varias veces, por guerras o por ejércitos invasores o ejércitos defensores. Así que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y si miramos espiritualmente a Jerusalén, por un lado están los que creen en Mahoma y por otro están los que viven en la ley. ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿O está destruida espiritualmente esa ciudad? Lucas comienza a describir una serie de señales que Jesús menciona que mostrarán que el retorno del Salvador por su cuerpo, la iglesia, está cerca. Lo que debemos tener presente es que los tiempos para este retorno de Jesucristo, ordenado por Dios, no son nuestros tiempos. Por tanto, debemos preocuparnos de hacer la voluntad de Dios hoy, día tras día, momento a momento, de cumplir el ministerio de reconciliación y no perder el tiempo en ser agoreros del cuándo, porque ese cuándo Dios ya lo dispuso y solo Él lo conoce. El estar atento a las señales nos puede llevar al error, ya que pueden ser propiciadas por el diablo para engañarnos al pensar que la palabra de Dios ya llegó hasta lo último de la tierra, lo que no ha ocurrido aún, y a malgastar el tiempo y energía en seguir doctrinas o enseñanzas que no tienen provecho para salvar nuestras almas. De lo único que debo preocuparme es de ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta lo sutil del engaño del adversario de decir, mira, ya está listo el retorno de Jesucristo, ya vienen muchas religiones y han habido a través del tiempo gente que se ha preparado para recibir el retorno del Hijo de Dios? Y otros están esperando que Dios retorne a la tierra. ¿Sabes cuál es el engaño del adversario? Hacerlos pensar que ya se cumplió, que la palabra llegó hasta lo último de la tierra. Nosotros sabemos que eso no ha ocurrido. Lo podemos ver en nuestras ciudades, en nuestro entorno. Hay mucha gente que ni siquiera ha oído si hay Espíritu Santo, tanto dentro de las religiones como fuera de las religiones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Es preocuparme de ser un obrero de la palabra que la usa bien. 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Veamos este versículo en el interlineal griego-español. 2 Timoteo 2:15. Procura diligentemente a ti mismo, aprobado presentar a él Dios, obrero, sin de qué avergonzarse, cortando derecho a la palabra de la verdad. Cambia, ¿no es cierto? Es más enfático. Procura diligentemente, eso es permanente en el tiempo, permanece diligente,
procurando a ti mismo, aprobado, presentar a Él Dios, obrero sin de qué avergonzarse, cortando derecho a la palabra de la verdad. Jesucristo cortó derecho la palabra de verdad. ¿Te acuerdan cuando lo tentó el diablo? Y eso lo hemos visto. Le dijo, mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Pero omitió una palabra. Jesucristo se conocía, era inspirado por Dios, de lo que realmente ese versículo decía, y lo que dice realmente es en todos tus caminos. No dice de lanzarse de un alto piso para que lo sostengan. Ese es el engaño del adversario. Así usa la palabra. La raíz está buena, pero lo que añade, lo que quita, lo que cambia, es lo que pervierte la palabra de Dios en el resultado. Mateo 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. A todos los que esperan que Dios venga a la tierra les anuncio, el que viene es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. No viene Dios el Creador, no viene el Padre. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21:30. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas 31:32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21:35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que también lo estudiamos que vamos a estar en el Bema, en el tribunal de Cristo? Vean ahora Lucas 21:36 nuevamente. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas 21:38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En el caso de Juan tomaremos las enseñanzas que entregó a sus discípulos, no antes de la cena, sino durante la cena. Para Juan lo que el Hijo de Dios les enseñó durante esta última noche juntos era muy importante, y es por lo que la relató en detalle, inspirado por Dios. Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Esta misma pregunta se les debería hacer a muchos líderes hoy día, porque por sus acciones y prácticas no muestran que hayan entendido el principio que los líderes están para servir, no para ser servidos, y menos servirse de la gente. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesucristo fue un maestro en entregar la exactitud de la palabra de Dios, en confrontar al liderazgo religioso, al exponer a estos hombres que traficaban con la palabra de Dios para sacar provechos personales en ganancia y o estatus. Jesucristo fue incisivo, contencioso, hasta ofensivo. Sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos, les dijo a los religiosos. Pero por otro lado enseñó la exactitud de la palabra de Dios a la gente menos instruida, y lo hizo por medio de parábolas, un símil de su vida cotidiana. El sembrador, las aves del cielo, la vid, eran cosas que la gente conocían y veían a diario, fáciles de entender y de asimilar.
Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Hoy día basta mirar las congregaciones para darse cuenta de que el servicio de los líderes se ha perdido. Hoy tienen Dorcas, monjas, Déboras, siervos que los sirvan. En oposición a estas acciones, el Hijo de Dios por adopción, que ha entendido el principio de servir y ser líder o discípulo, es estar al servicio de la casa creyente, bendiciendo a la gente por su servicio de amor a Dios, y no por amor al hombre o por amor al cargo. Amados de Dios, mantengan esto en claro en su mente y en sus corazones. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo y nos estamos viendo.